Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. En este sábado 14 de marzo del año 2026, estamos gozosos de reunirnos y darles una vez más la bienvenida a este culto de oración a través del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Ya son casi 6 años en que hemos estado juntos y esperamos que hoy podamos disfrutar juntos de hermosos mensajes para nuestros corazones. Oremos pidiendo la dirección de Dios en esta mañana. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tus cuidados, por tus bendiciones, Padre amado, y por todo lo que tú haces por nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que tal vez están pasando algún momento de aflicción, algún dolor, algún problema familiar, algún problema de salud o tal vez algún problema de trabajo. Padre amado, sé tú con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir del lugar que se encuentren tu abrazo, tu consolación. Padre amado, sé con cada uno de ellos, escúchanos en esta mañana. Padre amado, quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos contarles que durante estos últimos días hemos estado conectados como iglesia con el programa 10 días de clamor, en donde hemos podido disfrutar de hermosos temas que sin duda han sido un bálsamo para nuestras vidas, especialmente para aquellos corazones afligidos. Quiera Dios que estos temas puedan ser de gran beneficio espiritual para cada corazón y que día a día busquemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Saludamos a todos quienes ya están en nuestra sintonía y les enviamos un gran abrazo desde Santiago de Chile. Ahora los invito a que cantemos y alabemos al Señor con estas lindas melodías. Por ti
todo momento, Jesús, te amaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darásme corona brillante, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues Él ya se pasará.
Las montañas son empinadas, el camino es difícil, y para la gente que camina por aquí, la supervivencia depende de qué y con quién se pueden encontrar en el camino. En Colombia, ADRA entrega ayuda directamente a quienes más la necesitan, a pie a orilla del camino y a menudo sin ningún otro lugar a donde ir. Cada día, una unidad médica móvil recorre hasta 200 kilómetros hasta la cordillera de los Andes. A bordo, un equipo de paramédicos y profesionales de la salud buscan caminantes inmigrantes que dejaron su hogar, viajando en condiciones difíciles en busca de seguridad y una vida mejor. Muchos están deshidratados y exhaustos, algunas mujeres embarazadas, otros son ancianos que viajan con niños. El equipo ADRA ofrece servicios médicos en el lugar, tratan heridas, previenen complicaciones con riesgos vital y ofrecen cuidados con dignidad y compasión. En promedio, una unidad atiende a casi 40 personas diarias. Para muchos, es la única atención que reciben en su largo viaje. Pero más que medicina, reciben un mensaje. Tú importas. Tú no estás solo. Este centro de influencia sobre ruedas único es parte de la misión más amplia de ADRA, seguir el método de Cristo, ayudando a la gente donde está, tanto física como espiritualmente. ADRA trabaja en 118 países y trabaja en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para suplir necesidades urgentes y producir cambios. Su camino está en línea de la iniciativa de reenfoque misionero de la Iglesia. Alcanzar a la gente de las ciudades, conectarse con el mundo prescristiano y servir en la ventana 1040, donde miles de millones aún no han oído el nombre de Jesús. Ya sean en ciudades montañosas o en megaciudades, ADRA muestra lo que significa servir como Jesús, cuidando y amando sin condiciones. Y cuando usted entrega su ofrenda misionera, ayuda a que eso sea posible. Una parte de su ofrenda se usa para apoyar el trabajo urgente de ADRA, alcanzando a personas en lugares a donde otros no llegan y recordándoles que Dios los ve, los valora y los ama. Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos nuevamente juntos aquí. Dios permite que abramos la palabra de Dios para meditar en consejos divinos para la vida cotidiana. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 14 de marzo del año 2025. Y el título de la lección es Vivir con Cristo. El propósito de este estudio es mostrar que para entender en qué consiste la vida cristiana y cómo se vive la vida cristiana, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque con la mente que tenemos es imposible comprender lo que Dios espera de nosotros. El problema básico es la naturaleza pecaminosa. Y quiero explicar un poco este asunto de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, salieron con naturaleza perfecta. Eran semejantes a Dios en su carácter. Para Adán y Eva, en su estado original, no era ningún problema andar en los caminos de Dios. La pregunta es la siguiente. Si era fácil para ellos andar en los caminos de Dios, ¿por qué pecaron? ¿Por qué desobedecieron? Bueno, ese es el precio de la libertad. Pero cuando ellos escogieron el camino del mal, de cierta manera fueron contra su naturaleza.
porque su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Pero cuando desobedecieron voluntariamente, y este es un misterio, porque la Biblia no explica, sucedió algo extraño. Perdieron la naturaleza obediente, la naturaleza original con la que habían sido creados, y surgió en ellos algo extraño llamado naturaleza pecaminosa, o sea, la inclinación a hacer las cosas malas. Hoy, con la naturaleza pecaminosa que de Adán y Eva fue pasando uno a uno a todos los seres humanos, porque ahora todos nacemos ya en estado de pecado. No digo con pecado, sino en estado de pecado, separados de Dios, con naturaleza pecaminosa. Hoy, con esa naturaleza, nos resulta difícil, primero, entender las cosas divinas, porque nuestra mente es una mente carnal, humana, mundana. Y en segundo lugar, nos resulta mucho más difícil todavía andar en los caminos de Dios. Es por eso que surge ese conflicto espiritual. Tú sabes lo que es bueno, tú quisieras hacer lo que Dios espera de ti, pero por más que te esfuerzas no logras. Hay una naturaleza salvaje, pecaminosa, mala, vieja, que te perturba y que te lleva hacia el mal. Entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana, hablando primero de la mentalidad celestial. Ya dije, es imposible entender la vida cristiana con la mentalidad humana con la que nacimos. Voy a leer el primer texto para explicar este asunto. Leo Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y voy a leer explicando. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo empieza diciendo aquí? La única manera de buscar las cosas de arriba, de mirar a Cristo, de pensar en cosas espirituales y caminar por el camino del Espíritu, la única manera es haber resucitado en Cristo y con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede resucitar si primero no murió. Eso quiere decir que el hombre con la vieja naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, tiene que morir. Y cuando resucita, resucita en Cristo, con la mentalidad de Cristo, con la cabeza de Cristo. Y ahora sí, él tiene condiciones de mirar las cosas de arriba. Porque con la mentalidad humana con que nacimos es imposible pensar en las cosas de Dios y andar en los caminos de Dios. Sigo leyendo el texto. Versículo 2 dice así: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, el ser humano natural, cuando él nace, él solo pone la mira en las cosas de esta tierra. Las cosas humanas. Muchas de esas cosas humanas no son malas. Por ejemplo, comer no es malo. Amar no es malo. Enamorarse, casarse no es malo. Estudiar en la universidad no es malo. Comprar, vender no es malo. Trabajar no es malo. Pero son las cosas de esta tierra. Sucede que el hombre natural, con la naturaleza pecaminosa, a él solo le gusta concentrarse en las cosas de esta tierra. No tiene la capacidad de mirar para arriba, de mirar los caminos que Cristo tiene para él. Necesita resucitar en Cristo. Ese resucitar en Cristo es el milagro de la conversión. Simbólicamente podríamos decir que es la hora del bautismo. En el bautismo tú eres sepultado en las aguas. El hombre viejo muere y ahora el hombre que sale de las aguas ha resucitado en Cristo. Ese hombre nuevo, él ahora sí, con la mentalidad de Cristo, tendrá condiciones de mirar y pensar en las cosas de arriba. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Dios mata la naturaleza pecaminosa
y coloca dentro de nosotros la naturaleza de Cristo, la mentalidad de Cristo, la mentalidad celestial. Pero ¿qué pasa con la naturaleza vieja? No muere definitivamente. Queda muerta, pero dentro de nosotros. Solo cuando Cristo venga seremos liberados completamente de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, mientras ella esté en nosotros, nos incomoda. ¿Cómo sería andar cargando un cadáver? Pues sería horrible. Pablo usa esa figura cuando escribe a los romanos. ¿Qué haré con este cuerpo de muerte?, dice él. Todos nosotros, a pesar de que pasamos por la experiencia de la conversión, cargamos un cuerpo de muerte, nos incomoda. Pero si le damos comida a esa vieja naturaleza, ella resucita también. Y muchos cristianos viven un drama porque tienen la naturaleza de Cristo, que fue colocada en ellos en el momento de la conversión, y al mismo tiempo una naturaleza mala que ha resucitado porque la hemos alimentado. Entonces la vida cristiana es un permanente conflicto. Bueno, sigamos leyendo el versículo 3 del texto que mencioné. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ha resucitado en Cristo. El viejo hombre murió, la vieja naturaleza murió, pero el enemigo no está contento. El enemigo va a usar esa vieja naturaleza, el cadáver, va a usar nuestras decisiones equivocadas de alimentar a la vieja naturaleza y nos va a atacar. Pero no tengas problema, no tengas miedo, porque si has resucitado en Cristo, estás escondido en Cristo. El enemigo primero va a tener que derrotar a Cristo para derrotarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es esconderte en la persona de Cristo. Ahora mira, hay una promesa maravillosa. Dice aquí: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa lucha entre la naturaleza buena y mala, porque cuando nacimos solo teníamos naturaleza mala, en la hora de la conversión el Señor coloca en nosotros la naturaleza buena, la mentalidad de Cristo. Pero esa lucha será permanente hasta el día en que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ahí sí, esta naturaleza mala será extirpada de nosotros y solo nos quedaremos con la naturaleza buena. Ya no tendremos ganas de pecar, de hacer cosas malas. Y ahora sí, con esta mentalidad, con esta nueva naturaleza, viviremos eternamente felices. Por eso el profeta dice que el pecado no se levantará por segunda vez. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Acabemos con lo terrenal. Aquí veremos que solo tiene sentido acabar con todo lo terrenal si hemos resucitado en Cristo. Entonces sigo leyendo Colosenses 3, pero ahora los versículos 5 y 6. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Sigo leyendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando naces en Cristo, pues eres transformado por completo. La naturaleza vieja queda dentro de ti, pero ahora la naturaleza nueva empieza a luchar en tu favor. Antes que con la naturaleza mala no entendías las cosas celestiales, ahora pasas a entender. Ahora quieres andar en los caminos de Dios. Empieza una lucha terrible, pero ahora eres consciente de que debes abandonar todos los caminos del mal, porque esos caminos del mal, aunque te proporcionen un placer momentáneo, circunstancial, finalmente te destruyen y te hacen mal. Y en este texto dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Ahora quiero decirte una cosa: ¿quiénes son los hijos de la desobediencia? Cuando el Señor Jesús venga,
va a venir para destruir el pecado, no a los seres humanos, sino al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama, va a ser destruido por completo. Pero la Biblia llama aquí hijos de desobediencia a aquellos que se agarraron del pecado y no lo quisieron soltar. Pueden haber hasta sido bautizados, pueden inclusive estar en la iglesia, pero no quieren soltar el pecado. A esos Pablo les llama hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, cuando caiga sobre el pecado para destruirlo, caerá también sobre los hijos de la desobediencia. O sea, sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hay que reflexionar en lo que uno hace y tomar una decisión en favor de Cristo. Bueno, vamos a la parte 3 de este estudio, bajo el subtítulo de Renovación en el conocimiento. Oh, querido, la lucha del cristiano es en la cabeza, está en la mente. Y por eso necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente espiritual. Esa mente espiritual no la tiene el ser humano natural. Con naturaleza pecaminosa, él solo piensa el mal. Pero cuando nace en Cristo, ahora comienza a pensar el bien. Vamos al texto. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así, pero ahora, es interesante esa expresión, pero ahora que has nacido en Cristo, ahora que has resucitado en Cristo, ahora que has hecho morir a la vieja naturaleza, ahora que has pasado por la experiencia de la conversión, ahora que te has bautizado, pero ahora que has nacido en Cristo, por gracia, porque para nacer en Cristo no necesitas hacer nada, simplemente aceptar la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora que has aceptado la gracia maravillosa de Cristo, mira lo que dice Pablo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué lindo mensaje. Pero ahora que has empezado una nueva vida, pero ahora que el Evangelio ha llegado a tu corazón, pero ahora que has sido convertido, entonces ahora aprende a vivir como un hijo de Dios. Y no habla solo en este texto, ya no habla de fornicación, impurezas, cosas horribles o moralmente horribles para nosotros. Aquí habla de cosas interesantes. Voy a volver a mencionar lo que está diciendo aquí. Dice, ahora que se han nacido en Cristo, dejad la ira. Hay mucha gente que no comentaría fornicación, más vive gritando a todo el mundo, encolerizado permanentemente. Dejad la ira, dice aquí, dejad el enojo, dejad la malicia. ¿Qué es malicia? Miras y ya comienzas a imaginar, a pensar mal. Ves hablando dos personas, ya deduces qué estarán hablando. Malicia. Solo piensas el mal. Blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar mal de Dios y hablar mal de los otros. No hay peor blasfemia que hablar de Dios y vivir contrario a la voluntad de Dios. Palabras deshonestas, palabras soeces, lisuras que nunca deberían salir de la boca de un cristiano. La mentira, no mintáis los unos a los otros. Quiere decir, la vida del cristiano después de su encuentro con Cristo pues tiene que ser completamente diferente. Ahora vamos a la cuarta parte para hablar de el carácter de la vida nueva. Y aquí vamos a ver que el problema básico del ser humano pues es el carácter que fue deformado cuando Adán y Eva pecaron, porque en el principio Adán y Eva
reflejada en el carácter de Cristo. Hoy día nuestro carácter es un remedo del carácter de Cristo, una imitación grotesca del carácter de Cristo. Cuando estamos en público tratamos de fingir que todo está bien, que somos maravillosos, pero cuando estamos solos vivimos una vida completamente distorcida. ¿Por qué? Porque nunca hemos dejado de ser coléricos, así enojones, de ser airados en todo tiempo, de hablar palabras deshonestas, de guardar envidia en el corazón, odio, resentimiento, en fin. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, transforma todo eso. No es solo las perversiones miserables de afuera, sino las cosas que a veces pasan en la vida de un cristiano, porque los consideramos pecaditos pequeños. Pero ahora que has nacido en Cristo, tienes que ser completamente diferente. Bueno, leo Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabes que muchas veces he oído a personas usar este texto, vestíos como hijos de Dios. Usar este texto para hablar de ropa, que no hay que usar esto, no hay que usar lo otro, no hay que usar aquello, porque el cristiano tiene que saber vestirse decorosamente, honestamente. Ahora, hay una cosa interesante. Yo no digo que el cristiano deba vestirse como quiera. Yo creo que el cuerpo que Dios nos ha dado es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vestirnos con equilibrio, con sensatez, con dignidad. Pero usar este texto para hablar de vestido, ahí estamos completamente equivocados. Porque este texto no está hablando de ropa, está hablando del carácter. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Ahora, ve a la tienda mañana y dile, por favor, deme una entrañable misericordia. No, mejor deme benignidad. No, mejor quiero comprar misericordia. No puedes comprar. Este texto no está hablando de ropa. Este texto está hablando de carácter. Y el carácter no se compra. Tú vives con Jesús, en comunión diaria con Jesús, y el carácter de Jesucristo se va reflejando en tu vida. Y cuando andas por la calle, las personas ven en ti reflejado a Cristo. Esta es una experiencia maravillosa. Bueno, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Viviendo la vida, la nueva vida. Y aquí vamos a ver el poder de la palabra. Palabra. En el griego la palabra es logos, en hebreo la palabra es dabar. Ahora mira lo que dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y dice aquí, la palabra de Dios more en vosotros. Solo puede morar en alguien una persona. Un libro no puede morar en ti. Entonces, cuando aquí se habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo exclusiva y necesariamente a la Biblia como libro, sino a la persona de Cristo, el logos del Nuevo Testamento, el damar del Antiguo Testamento, la persona de Cristo. Que la persona de Cristo more en ti. Y cuando la persona de Cristo mora en ti, entonces, pues tu mente espiritual recuerda lo que has leído en la palabra de Dios.
Y Cristo en ti, en la persona de su Espíritu Santo, dirige tu vida, guía tu vida. Cuando estás para ir para la izquierda, el Espíritu Santo te dice, no es por la izquierda, es por la derecha. Cuando te estás queriendo saltar un paso, el Espíritu Santo dice, no, estás saltando un paso. Regresa, haz todo de nuevo. Quiere decir, no hay vida feliz en esta tierra sin la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, pero el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre. Dios mora en ti. Su palabra mora en ti. Sus consejos, su sabiduría. Entonces, delante de las circunstancias de la vida, cuando no sabes qué hacer, clama a Dios. Y el Espíritu que mora en ti te va a dar entendimiento y sabiduría para no tomar decisiones equivocadas. Oh querido, que Dios te bendiga. Tú eres precioso para los ojos de Dios. Él quiere que seas feliz, que no te equivoques, porque las equivocaciones te traen tristeza, dolor y lágrimas. Pero para que esto sea una realidad en tu vida, pues el Señor Jesús quiere vivir en tu corazón, en la persona de su Espíritu. Y para hacerte recordar todo lo que estudias en las Sagradas Escrituras. Un abrazo, muchas felicidades en esta nueva semana. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola niños, feliz sábado. ¿Cómo estuvo esta semana en el colegio? Yo sé que muchos ya han estado más de una semana en el colegio. A lo mejor otros recién partieron, pero están iniciando su año escolar, ¿no es cierto? Los niños y también los que van a la universidad. Pero hoy vamos a repasar o vamos a aprender de un concepto se llama el ayuno. ¿Ustedes han escuchado esa palabra que es el ayuno? Bueno, nuestra iglesia está en un programa de 10 días de oración, ¿no es cierto?, que se termina toda esta actividad con un día de ayuno. ¿Y para qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? ¿Ustedes saben lo que es el ayuno? Por lo general, cuando uno va a hacerse un examen médico, ¿qué le dicen? Venga en ayuno. ¿Qué significa? No ingiera alimentos hasta que se haga el examen de sangre. Cuando se va a operar, también una persona que dice, venga en ayuno, o sea, no hay que comer. Eso es ayuno, no ingerir alimentos. ¿Y esto es bueno entonces, pasar hambrecita? Fíjense que es importante que nuestro organismo esté descansado para que funcionen bien todo nuestro cuerpo. Y hay una fórmula secreta, la oración y el ayuno, esas dos cosas juntas, la Biblia nos muestra que han habido personas en la Biblia que tuvieron éxito. ¿Ustedes me pueden decir alguna? Muy bien. ¿Qué reina? Ella misma, la reina Esther, ¿no es cierto?
ella fue una de que tuvo éxito con eso. ¿Quién más? Daniel y sus compañeros. Pero ¿saben ustedes que Jesús, cuando vino a vivir acá a la tierra y se hizo hombre, Él también, un ser humano, Él usó esta herramienta? Dice que Él se levantaba muy temprano por la mañanita, antes que saliera la luz. ¿A dónde iba? Él iba a orar. Entonces Él frecuentemente usaba muchas horas para orar. ¿Nosotros usamos ese tiempo? La Biblia también nos dice que después que Él ayunó, ¿cuántos días? 40 días. Vino, ¿no es cierto?, Satanás y lo quiso tentar, pero Él, como había estado ayunando, tenía su mente despejada, estaba claro porque había estado conversando ¿con quién? Con Dios. Nosotros tenemos que saber aprovechar estos momentos. Los momentos de oración son donde nosotros comunicamos con Dios. ¿Y cómo Dios habla con nosotros entonces? Dios habla con nosotros a través del estudio de la Biblia. Entonces tenemos que dejar el espacio y el tiempo para estudiar la Biblia. Nosotros debemos ser conscientes, tenemos que ir tomando conciencia de que es importante siempre estar en una atenta comunión con Dios, estar orando. Por eso este programa de 10 días, ¿no es cierto?, de oración, que se culmina con el ayuno. Aunque ustedes son pequeñitos, es importante que ustedes conozcan esto y vayan tomando también decisiones, porque no es solamente no voy a comer y nada más, no, son decisiones que se van tomando y también es un momento que uno va diciendo, no voy a comer esto porque me hace mal. ¿Qué cosas podríamos dejar de comer esos días que tenemos un propósito de tener una mejor comunión con Dios? No comamos cosas azucaradas, no comamos cosas saladas. Es importante comer muchas verduras. Los niños principalmente y los adultos pueden tener su momento de ayuno. ¿Para qué? Para que esta fórmula infalible, ayuno y oración, nos ayude a resolver y a tener poder para salir adelante de todas las situaciones que tengamos. Así que niños, vamos a orar para que Dios nos ayude a ser conscientes de que tenemos que tener una mejor relación con Él, ¿no es cierto? Oremos, niños. Padre eterno, gracias porque tú nos has dado estos días donde hemos aprendido que tenemos que tener mejor comunión contigo. Ayúdanos a tener conciencia, a entender que tú quieres comunicarte con nosotros. Y enséñanos, Señor, a ser sabios para aplicar todo lo que tú nos enseñas. Padre eterno, te lo pedimos no solamente por los niños, sino también por los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león. Venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera un espada usó. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso ir, a mujeres filisteas deseaba tener. Y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón, que tenía
frijol. Sansón, menudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Ni poemas, somos caminantes de un desierto tan hostil. Hoy la tormenta me enseñó a buscar refugio en ti, y el desierto me mostró que yo nada soy. Las espinas ya gracias en la noche, tu
Y con esta linda interpretación del conjunto vocal BCM dirigido por nuestro amigo Juan Salazar, los invito a disfrutar del tema ¿Tu iglesia tiene un propósito?, el que será presentado por el pastor Óscar López, presidente de la Unión Española, y cuyo tema fue presentado hace un par de semanas en la Iglesia Adventista de Alcalá de Henares. Disfrutemos de este bendecido sermón. Quiero saludar a los que nos están escuchando. Muchas gracias porque he quedado que lo iba a hacer y ya se me había ido. Así que a los que nos estáis escuchando, los poquitos que estáis ahí, que Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en la Iglesia de Alcalá y espero que el mensaje que vamos a compartir sea una bendición no solamente para los que están presentes, sino para aquellos que lo estáis escuchando desde vuestras casas. Que Dios os bendiga. El texto que hemos leído, que ha leído el chino, y de hecho ya no me voy a acordar nunca más de su nombre, ya se ha quedado con el chino. Pero el texto que nos ha leído nuestro hermano, es imposible que me acuerde de eso. El texto que nos ha leído es un texto que conocemos bien como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Y es un texto que viene antecedido de estas palabras que dicen de parte de Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo. Y por lo tanto, ahora sí, ahora tiene sentido, porque el por lo tanto sin la potestad no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? Es imposible hacer lo que se nos ha pedido que hagamos si no es contando con el poder que Dios tiene. Es imposible que nosotros podamos alcanzar, ya no digo al mundo, sino a Alcalá o a España, es imposible, si no fuera por la premisa que nos dice, uno, que Él tiene todo el poder, y dos, que siempre va a estar con nosotros. Así que esto es un poco de lo que me gustaría hablaros en esta mañana. Comencemos con una cita que encontramos en un libro, se llama Hechos de los Apóstoles, una cita en el que habla de la iglesia. No es el libro de la Biblia, de hecho, sino este libro escrito por Elena White. Esta cita que a lo mejor habéis leído porque está al principio de este libro, en el primer capítulo, que dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Qué es la iglesia? Y aquí hay muchas definiciones de iglesia. Hay muchas definiciones. Dependiendo de la experiencia que hemos pasado en la iglesia, pues podemos definir la iglesia de una manera o de otra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar en el que yo sufrí acoso. Oh. Aquí hay más silencio, fijaos. La iglesia es el lugar en el que yo me sentí oprimido, me sentí rechazado. Hay muchas definiciones de iglesia y la definición que hacemos de iglesia depende de la experiencia que hemos tenido en la iglesia, pero el objetivo, el ideal, lo que Dios tenía soñado para este lugar al que llamamos iglesia, esta comunidad de creyentes, es que fuera el medio señalado por Dios para alcanzar a personas que todavía no lo conocen. A veces desvirtuamos la misión de la iglesia porque la recargamos con tantas cosas que son, no digo superfluas, pero que no son tan imprescindibles, que perdemos de vista que el objetivo por el que somos iglesia es para salvar a la gente que nos rodea. Y la salvación tiene que ver con el Evangelio, y la salvación tiene que ver con conocer a Jesús. Y la iglesia tiene el privilegio, no solamente los sábados, sino durante toda la semana, de dar a conocer a Jesús a un mundo que no lo conoce. Así que la iglesia fue organizada, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Dice, fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, ¿hay alguno aquí? Los miembros de la iglesia, dice, mirad lo que dice, que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. No hay mayor predicación que la vida de una persona transformada. ¿Amén? No hay mayor predicación que la de una iglesia que, a pesar de ser diferentes, de sabores diferentes, colores diferentes, orígenes diferentes, se entra y se respira un clima de respeto, de cariño, de mutua comprensión. La iglesia está organizada de alguna forma para que nosotros, los que decimos ser iglesia, que hemos sido llamados de un camino a la vida eterna, podamos en ese contexto anunciar, testificar, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos llamados a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sí o no?
Este es nuestro propósito, este es nuestro objetivo, este es nuestro sueño, esta es la razón por la que somos iglesia, es hablar de Él. Anunciarle al mundo que Él es Él, que Él es quien dice ser, que Él es tan bueno como siempre ha dicho ser y que su amor se refleja en lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que la iglesia tiene todo un desafío que es de alguna forma representar ante el mundo el carácter de Dios y esto siempre es un desafío precioso. La iglesia dice, y termino la cita, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará en el tiempo, incluso a los principados y a las potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Esto es un llamado como iglesia, hermanos míos queridos, a ser protagonistas, actores de la historia de la salvación. Amén. Hay gente que no ha tenido el privilegio a lo mejor de nacer, vamos a decirlo así, nacer en una iglesia, pero a través de tu amabilidad, a través de tu vida transformada, a través de tu perdón, a través de tu forma coherente de ser, esas personas podrán conocer el Evangelio y algún día quizás podrán conocer a Jesús. Amén. Así que la gran comisión de la que hemos leído, id y haced discípulos, no es solamente para unos cuantos escogidos. No es solamente para los que sienten el llamado, es una orden para todos nosotros. La iglesia o está en misión o no es iglesia. Amén. La iglesia o cree que tiene un sentido y un propósito o no se convierte más que en un club social donde más o menos intentamos hacer cosas para rivalizar con la sociedad y siempre lo hacemos peor. Porque nuestro propósito no es entretener. Nuestro propósito no es simplemente mantener ocupada a la gente, nuestro propósito es salvar, porque es lo que Jesús vino a hacer. Hace años, y lo he escuchado en más de una ocasión, pero hace años alguien hizo una pregunta que todavía me acompaña. Es una pregunta que habréis escuchado porque no es la primera vez, desde luego que esta pregunta se hace aquí en Alcalá. Si mañana tu iglesia desapareciera, si mañana cerraran tu iglesia, ¿quién lo notaría? ¿Quién lo notaría? ¿Quién se daría cuenta? Yo siempre digo, ¿no? Hay lugares en los que se darían cuenta porque hay más sitio para aparcar el sábado. Y eso sería una buena noticia, que cierren la iglesia porque habría más sitio para aparcar. Pero la pregunta persiste, si cerraron en nuestra iglesia, si después de todo lo que hemos dicho, la iglesia está organizada para salvar y para dar testimonio, y la iglesia es la depositaria de la gracia de Cristo, la iglesia será el instrumento que Dios usará para dar testimonio de Él, incluso a las potestades. Si esto es la iglesia, ¿qué pasaría si cerraran nuestra iglesia? ¿Se notaría algo? Una pregunta que es incómoda porque nos obliga a pensar qué tipo de iglesia somos, qué estamos haciendo en el lugar en el que estamos. ¿Existimos solo para nosotros o somos parte de algo mucho más grande? El texto que hemos leído, el de la Gran Comisión, es un texto en el que Jesús está con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y hemos de reconocer que los discípulos no eran muchos, que no tenían una gran ascendencia sobre la sociedad que les rodeaba, no eran gente política, no eran gente de dinero, no tenían una influencia no solamente política, sino cultural en su entorno, y sin embargo, les dijo algo que era absolutamente desproporcionado. A este grupito de hombres les dijo, id y haced discípulos, ¿dónde? ¿Dónde? En todas las naciones. Imaginad la escena conmigo, un pequeño puñado de galileos, de hombres galileos, la mitad de ellos pescadores, medio incultos. Y a estos se les dice, id y alcanzad el mundo entero. Y es que humanamente lo que Cristo les está pidiendo a sus discípulos, humanamente es imposible. Es no realizable. Porque nosotros siendo muchos más y con muchos más medios tampoco lo podemos hacer, ¿cuánto podrían hacer ellos aquello que se les estaba pidiendo? Y es que quizás, os planteo que quizás esto es lo que Jesús quería precisamente que entendieran estos hombres, que la misión era demasiado grande y que ellos solos nunca la podrían hacer. ¿Alguien dice amén? A lo mejor lo que nos pide Jesús es tan grande que hemos de aprender a depender de Él. Que no lo vamos a conseguir si Él no capitanea. Que no tiene sentido intentar hacer misión
sino es desde la premisa de que Él tiene toda la potestad, de que Él sí que lo puede. Así que partamos en esta mañana, si os parece, del hecho, de la realidad, de que lo que se nos pide que seamos como iglesia, para nosotros es imposible. Entonces viene una persona de fuera, no sé cuántas visitas tenemos hoy aquí, pero viene una persona de fuera y nosotros intentamos ser amables y sonreír, intentamos incluso oler bien, amén, ¿sí? Pero yo no sé si esa persona cuando salga de aquí vendrá con la idea de decir, ha sido la mejor experiencia de mi vida, nunca más voy a faltar. A lo mejor no. A lo mejor entra y tal y como ha entrado sale. Porque hemos de entender que la misión que se nos pide como iglesia para nosotros sigue siendo tan imposible como para aquellos grupos de pescadores decirles y hacer discípulos por todo el mundo. Pero si la mayoría de ellos ni siquiera llegaron a salir de Jerusalén. Ahora, Jesús añadió, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no lo sabemos el versículo, pero no da paz eso. Que no estamos solos, que no vamos solos, que no dependemos de nosotros, que Cristo no deja a su iglesia sola. Yo he tenido la experiencia como predicador de predicar un sermón en el que yo digo, madre mía, qué mal me está saliendo. Uno tiene pues cansancio, uno no se ha preparado lo suficiente, uno no ha orado lo suficiente, ha tenido una mala mañana, se ha peleado con la esposa y se sube al púlpito e intenta hacerlo bien, pero no lo está consiguiendo. Y sin embargo, el Espíritu se mueve independientemente de lo que el pastor haga. ¿Estáis conmigo, sí o no? Y de repente la persona que me está escuchando, sabiendo yo que es el peor sermón que he predicado en mi vida, esa persona está siendo tocada como nunca. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él. Yo estoy con vosotros siempre. Y esta es una promesa maravillosa, porque lo que Jesús promete no es comodidad, sino que lo que promete es presencia. Qué bonito es esto, ¿sí o no? Jesús no prometió que nada fuera a ser fácil. Lo que prometió es que pasara lo que pasara siempre, estaría con nosotros. Y esto nos da un aliento, una tranquilidad, nos da una paz. Porque es verdad que somos torpes, es verdad que lo que ofrecemos a veces es cutre, pero el Señor compensa. Y el Señor es bueno porque lo que promete no es comodidad, sino presencia. Porque la misión es mundial, pero su presencia es personal. Id por todas las naciones, pero cuando vayáis yo voy a estar con cada uno individualmente. ¿No es bonito esto? Yo estoy predicando aquí, Matías está predicando en el Sota y en Coslada, el otro está predicando por allá y el Espíritu tiene para todos. Y esto es maravilloso. Desde el principio quedó claro que el Evangelio no avanzaría a través de héroes solitarios, sino mediante una labor conjunta. Así que dejadme que os haga una pregunta sencilla. ¿Puede una iglesia local alcanzar al mundo entero, sí o no? Decimos sí, pero la respuesta es no. Por mucho que digamos que sí. Tenemos los medios y tenemos las ganas y tenemos al Señor, pero una iglesia local sola no puede. Porque la misión nunca fue para una iglesia, sino para toda la iglesia en su conjunto. Amén. Y hoy nos decía, ¿dónde está el misionero? ¿Cómo se llamaba el chico, el misionero? ¿Cómo es? Milo, que lo has hecho muy bien, te lo agradezco. Pero Milo, ahí en las Islas Salomón, ¿no? Ahí en el Pacífico perdido, en una isla. Nunca lo vamos a conocer, pero el tipo está haciendo su misión. Así que, ¿puede una iglesia local alcanzar el mundo entero? Bueno, queremos, pero la respuesta es no. ¿Puede una congregación sostener misioneros en todos los continentes? ¿Puede una iglesia local sostener a todos los misioneros del mundo? La respuesta es no. La edición sudamericana, por ejemplo, que está localizada en Brasil, en Brasilia, ¿no? Tiene la sede. Ellos tienen misioneros, tienen unas 40 familias misioneras por todo el mundo. Y la sostiene una división que tiene muchos recursos, porque si una iglesia local tuviera que sostener a 40 familias como misioneras por el mundo, mucho dinero deberíamos tener. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Así que es bonito porque nosotros no estamos solos. De ti, de cualquiera de nosotros se espera algo, pero no todo depende de nosotros, porque lo bonito de la iglesia es que Dios llamó a mucha gente para formar parte de ella. Fijaos, ¿no? Diríamos, ¿puede una iglesia producir recursos en todos los idiomas? Pues la respuesta es que ni siquiera nos entendemos cuando hablamos español nosotros. Hay palabras que no significan lo mismo para ti que para mí. Y por eso la iglesia es mundial y por eso el alcance es mundial. Y repito, la misión es mundial, pero su presencia es personal. Lo bonito de la iglesia es que todos tenemos la
la posibilidad y el privilegio de cada uno de nosotros individualmente sentir la presencia de Dios. Y lo que yo hago con un vecino en el ascensor, el testimonio que yo puedo dar con el vecino en el ascensor, no me lo vas a poder dar tú, porque yo convivo con él. ¿Estás conmigo? Así que la misión es mundial, pero la presencia está prometida para todos individualmente. Y esto es lo bonito. Yo puedo sentir a Jesús al salir de este lugar. Y esto es maravilloso. ¿Cómo se cumple Mateo 24:14? Sabéis que cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es la señal de tu venida? Dice, mira, escucharéis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin, y habrá terremotos y pestes, pero no es el fin. Pero, dice, será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces será el fin. ¿Cómo se cumple la promesa de que el evangelio será predicado en todo el mundo? Hay un texto en Habacuc que dice que toda la tierra será llena de su presencia, de su gloria. Esto es maravilloso. Así que está garantizado, según la Biblia, está garantizado que al final triunfará el evangelio. Pero ¿cómo se cumple esto? Si una iglesia local no puede, si no tiene los recursos, si no tiene la capacidad, si no tiene el conocimiento de todos los idiomas, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue que el evangelio sea predicado en todo el mundo? Se cumple cuando entendemos, uno, que no somos una isla, y dos, que somos parte de un cuerpo. Y aquí quiero contaros algo real. Y mirad, el misionero, yo lo tenía escrito así, pero vamos a ponerle nombre. ¿Milo es? ¿Cómo es? Milo. Yo tengo una memoria tan corta. Milo. Yo, como no conozco los nombres de la gente y a los que conozco me olvido el nombre, acabo llamando papi y mami a todo el mundo. Así que si te saludo te digo, papi, ¿cómo estás? No es porque te desee ser papá de nadie, es que no me acuerdo cómo te llames, ¿vale? Así que Milo, que es el protagonista de la historia que nos han contado esta mañana, vamos a ponerle, yo lo había escrito así, pero vamos a ponerle este nombre al personaje del que yo hablo. Hace algunos años, en un país donde el cristianismo es minoritario, un joven recibió un pequeño folleto cristiano. Nada espectacular, nada viral, nada masivo, solo un folleto. Ese folleto había sido traducido gracias a un proyecto financiado por las ofrendas a nivel mundial, de la iglesia a nivel mundial. Así que aquella mañana de sábado, cuando tú echaste tu euro, tu medio euro, tus 20 céntimos en aquel sobre de la escuela sabática, tú no lo sabías, pero a Milo, a miles de kilómetros de ti, le iba a llegar un folleto traducido a su idioma, gracias en parte a la monedita que tú habías puesto en el sobre de la ofrenda. Iglesias como la nuestra, que nunca conoceremos su nombre, hoy sí, Milo, o que nunca sabremos su historia, formamos parte del milagro que Dios tiene para su iglesia. Porque la misión es, pero su presencia es, lo que pasa en tu corazón tiene una aplicación histórica. Lo que pasa en tu vida tiene una repercusión mundial. Y esto es lo bonito de la misión, que yo hago una pequeña cosa, pero mi pequeña cosa en manos de Dios se convierte en algo grande. Ese folleto había sido traducido y ese joven, al recibir el folleto, empieza a estudiar la Biblia y tiempo después se bautiza y hoy es anciano de iglesia y gracias a su vida y a su ministerio ha llevado a otras personas a Cristo. Y ahora piensa en lo siguiente, la iglesia da una ofrenda que probablemente nunca sabrá hacia dónde va, pero la fidelidad de la iglesia local es parte de un milagro que tiene alcances que nunca podremos atrevernos a soñar. A esto se le llama sinergia espiritual. A esto se le llama ser una familia. A esto se le llama entender que la misión no se limita a lo que vemos cada sábado, sino que la misión va mucho más allá. Y repito, y esto para mí es muy importante, lo que empieza en tu corazón es lo que Dios quiere que empiece para que la misión se cumpla. El evangelio será predicado en todo el mundo cuando yo en mi iglesia local empiece a creerme que soy parte de esa historia. Amén. Y puedo ser parte de esta historia. Hay gente más espectacular, hay gente más visible, hay gente que tiene no un don, sino que tiene 10 o 11 y los pone en uso y sin embargo Dios utiliza y necesita a cada uno de nosotros. Id y predicad a todas las naciones. ¿Por qué? Porque yo tengo potestad en todo el mundo y porque yo siempre estaré con vosotros. Yo estaré contigo, con tus deficiencias, con tus debilidades, con tus caídas, con tus tropiezos, con tus fracasos, con tus complejos, con tus inseguridades, pero siempre estaré contigo. Y lo que garantiza de que yo puedo ser un instrumento no es cuánto sé, sino cuánto me ama. Y cuánto me ama y cuánto me perdona. Permitidme volver a una imagen que quizás ya hayamos escuchado, pero que sería bueno que quede grabada en nuestro corazón.
Imaginad una gran orquesta sinfónica, donde hay violines, trompetas, flautas, percusión, chelos. Cada instrumento es diferente. Cada uno tiene su propio carácter, su sonido, su personalidad. ¿Sabéis de lo que estoy hablando, sí o no? Ahora imaginad que cada músico decide tocar lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Todos están tocando, pero no hay música, solo hay ruido. Es desagradable, ¿eh? Mucho. Ahora imaginad que todos miran al mismo director, que todos siguen la misma partitura, que todos entienden que su instrumento no es el centro, pero es necesario. Entonces ocurre algo hermoso, ¿sí o no? Lo diverso se convierte en armonía. Lo diferente se convierte en una pieza maestra. La iglesia, queridos hermanos, y es obvio que esta era la aplicación que quería hacer, la iglesia es una orquesta. Nuestra iglesia local, Alcalá, es un instrumento. Otras iglesias son otros instrumentos. Las distintas entidades, como puede ser la Unión, que coordinan la obra, son otros instrumentos. Pero el director es Cristo. La partitura es el Evangelio. Y el propósito es que el mundo escuche la música de la salvación. Cuando dejamos de mirarnos entre nosotros y comenzamos a mirar al director, aparece la unidad. Este es el desafío de la iglesia, ¿sí o no? Este es el gran reto de la iglesia, porque yo repito, yo soy visita y no os conozco, pero aquí habrá gente que a lo mejor no se cae tan bien como parece el sábado. Y aquí hay gente que tiene sus rencillas y tiene sus historias. Y aquí hay ideologías y grupos y familias. Y a lo mejor incluso hay gente que no está en la iglesia porque no soporta a los que sí que están en la iglesia. Y es que cuando dejamos de mirarnos unos a otros y empezamos a verlo a él, el ruido se convierte en melodía. Y la gente no quiere más ruido porque ruido hay mucho. Lo que la gente necesita es la música de la salvación. En Juan 17, en lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17, horas antes de la cruz, Jesús oró repetidamente algo profundamente conmovedor. Y si leéis Juan 17, yo lo hice ayer, si leéis Juan 17, en más de una ocasión leeréis para que todos sean uno, para que todos sean uno, para que todos sean uno, para que el mundo crea. ¿Recordáis esto conmigo, sí o no? Juan 17, hay una obsesión de parte de Jesús para que su gente que tiene tendencia a estar dividida, para que su gente que tiene tendencia a pelearse por pequeñas o grandes cosas, para que su gente que tiende a fijarse más en las diferencias que en lo que les une, sean uno. Y Jesús ora y está a punto de morir en la cruz. Y su preocupación es aquellos a los que va a dejar, porque ha visto a los discípulos. Y los discípulos, y ahora es fácil identificarnos con ellos, pero en la Santa Cena los discípulos se estaban peleando para ver dónde se iban a sentar. Y cuando Juan y Judas se sientan a derecha e izquierda de Jesús, los demás se mueren de envidia, porque no han entendido el Evangelio, porque para ellos todo tiene que ver con puestos de poder. Y Jesús sabe lo que va a hacer, dice Juan 13, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Jesús, sabiendo lo que va a hacer, todavía se da cuenta de que ninguno entiende. Y cuando hay que lavarse los pies, ninguno se mueve, pero Jesús tiene que hacerlo. Así que os digo, hermanos míos queridos, la preocupación de Jesús en Juan 17 sigue siendo la misma preocupación que deberíamos tener tú y yo. ¿Cómo conseguiremos ser uno con lo diferentes que somos? Ya no hablamos solamente de la iglesia de Alcalá. Aquí tendréis vuestras historias y repito, estoy convencido de que las tenéis. ¿Cómo vamos a ser para ser uno con la iglesia al lado? Ya no digo con los evangélicos o los testigos de Jehová o los católicos, que no estoy pretendiendo hablar de unidad ni de ecumenismo, estoy hablando de unidad en Cristo. ¿Cómo lo vamos a conseguir si ni siquiera entre nosotros somos capaces de sentir como una iglesia? Ese era yo. Para que sean uno, para que el mundo crea. Notad esto, escuchad. La unidad que Cristo propone no es solamente para que nos sintamos mejor, es para que el mundo crea. ¿Cómo le puedes vender al mundo que Cristo te da paz cuando entrando en una iglesia cristiana no hay paz? La unidad no es para que nos sintamos mejor,
es para que el mundo crea, porque cuando vivimos en sospecha constante, cuando criticamos sin amor, cuando nos hablamos con desprecio, la música se distorsiona. Y no hay cosa más desagradable para mí que escuchar una música desafinada o distorsionada. Pero cuando hay humildad, queridos hermanos, cuando hay espíritu de cooperación, cuando entendemos que pertenecemos a algo mucho más grande, el mundo empieza a escuchar algo distinto, algo diferente. ¿Amén? Tiene que ver con armonía, tiene que ver con un sonido claro de trompeta. Tiene que ver con testimonio, tiene que ver con cristianismo real. Cristianismo no es cuántos folletos reparto, por bueno que sea repartir folletos. Cristianismo significa dejarse transformar por Cristo para que lo que la gente vea a nosotros sea Cristo en nosotros. Pablo lo dice, y avanzamos ya en el sermón, Pablo lo dice de forma muy simple. Y recordáis que en 1 Corintios 12, por ejemplo, él habla del cuerpo. Dice, no puede el ojo decirle a la mano, no te necesito. ¿Amén? No puede el ojo decirle a la mano, no te necesito. Este podría ser el lema de una iglesia, ¿sí o no? No puede el ojo decirle a la mano, no te necesito. Todos nos necesitamos. Cada uno con su sabor, cada uno con su cojera y cada uno con su historia. Pero todos nos necesitamos. En el cuerpo de Cristo nadie es autosuficiente, ni la iglesia local ni ninguna otra parte del cuerpo. Todos somos interdependientes, todos dependemos unos de otros. En una familia sana hay grandes diferencias, hay opiniones distintas, pero hay algo que nunca se puede cuestionar en una familia, es el sentido de pertenencia. Somos diferentes, pero pertenecemos al cuerpo de Cristo. No pensamos igual, pero pertenecemos al mismo cuerpo. No tenemos ni siquiera las mismas opiniones en temas que nos parecen cruciales, pero seguimos siendo parte de una familia. Porque ser parte de una familia tiene que ver con el espíritu de adopción del Padre, no con nuestras decisiones personales. ¿Amén? Somos hijos y los hijos no siempre se parecen tanto como nos gustaría. Somos humanos y eso ya habla de diversidad. Hay gente rara en la iglesia, ¿sí o no? No tengáis miedo, podéis levantar la mano, ¿eh? Porque no soy el único, ¿sí o no? Hay gente rara y sin embargo nos pertenecemos porque somos una familia. Porque la misión es mundial, pero su presencia es individual, personal. Porque yo soy iglesia en la medida en la que yo he tenido una experiencia con Jesús. Y tú eres iglesia en la medida en la que tú has tenido experiencia con Jesús. Y tu experiencia y la mía juntos nos convierte en iglesia. Y la iglesia tiene algo que decir cuando cada una de sus partes ha tenido una experiencia con Jesús. Si no, lo único que produce es ruido. Pero el mundo necesita más música y menos ruido. Decíamos en la escuela sabática de hoy, en Filipenses, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decíamos que el contraste entre el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decíamos en mi grupito de escuela sabática, decíamos que el contraste con ese versículo lo encontramos en Juan 15, cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y este es el punto más importante del sermón. Nada de lo que pretendemos ser funciona sin Cristo. Podemos, escuchad bien, podemos tener una organización sin poder. Podemos. Podemos tener una estructura sin espíritu. Podemos hacer planes sin fruto. Pero Jesús fue claro, separados de mí, nada podéis hacer. La verdadera sinergia no comienza en una oficina, comienza en el corazón. Amén. No son los planes que vienen de la unión. No es cuán espirituales o cuán poco espirituales son los de la unión, porque el milagro no empieza allí, empieza aquí. Porque la misión es mundial, pero la presencia es personal. Y Cristo a través de ti quiere hacer cosas que no tiene por qué hacer a través de mí, porque tú eres tú y yo soy yo. En Hechos 2, si todos recordamos este episodio de la Biblia, antes del poder del Espíritu, antes del crecimiento, antes del impacto, lo que nos encontramos es un montón de gente unánime en oración. Porque separados de mí, así que se nos pide que estemos unánimes, no que seamos uniformes. Se nos pide que estemos unánimes, no que seamos idénticos. Se nos pide que seamos unánimes y eso implica
estar unidos a pesar de las diferencias. ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos querernos? ¿Podemos mirarnos con amor? ¿Podemos saber que somos diferentes pero que estamos unidos en la misma misión? Que tenemos el mismo Padre, que nos adopta no por mérito sino por gracia, porque nos ama, aunque no lo merezcamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y a partir de ahí la música empieza a sonar. Cuando todos permanecen conectados a la misma vid, la vida fluye por todo el cuerpo. Así que permitidme volver al inicio. Si mañana nuestra iglesia desapareciera, ¿quién lo notaría? Y antes de que seamos rápidos en contestar, permitidme decir que lo notaría el cielo. Que lo notaría la misión. Porque lo que pasa aquí, quizás no lo sepamos, pero tiene un impacto en la misión. A lo mejor, y tú no te das cuenta, pero hay gente que esto que vive aquí, es todo lo que tiene durante toda la semana. Esta es su familia. Este es el lugar en el que se siente seguro. Este es el lugar en el que se siente amado. Este es el lugar donde ciertas personas tienen nombre, porque fuera de aquí no son más que un número. Así que te pregunto, ¿qué pasaría si tu iglesia cerrase? Pues a lo mejor sería un drama para más de uno de nosotros, porque no sabríamos a dónde ir. No somos un grupo aislado, queridos hermanos, somos parte de la sinfonía de Dios. Bonito, ¿no? Somos parte de la sinfonía de Dios, que a pesar del ruido sigue sonando y sigue salvando y sigue alcanzando a personas que quizás de otra manera no lo podrían conocer. Así que termino haciéndote una invitación que sea sencilla. La primera pregunta no tiene que ver con la iglesia, sino que tiene que ver contigo. ¿Estás conectado a Jesús, sí o no? ¿De qué me sirve que Matías sea un hombre muy espiritual si yo no tengo tiempo para encontrarme con Jesús? ¿Estás conectado personalmente a Cristo? Porque la misión es mundial, pero su presencia es personal. Y dejadme que os diga, estoy terminando, pero dejadme que os diga lo que he dicho en más de una ocasión. He pasado por iglesias donde me he encontrado gente muy buena, gente noble, gente sincera, gente honesta, muy trabajadora. Tan trabajadora que su jornada laboral dura 14 horas diarias. No tiene tiempo para Jesús. Solo viven de lo que yo podía escupir los sábados. He dicho escupir. 4 palabras que el pastor dijera eran todo el alimento que ellos tenían para toda la semana. Y yo os digo, un creyente no puede vivir de rentas. Un creyente no puede vivir solamente de las migajas que caen de la mesa del predicador. Así que te pregunto, ¿estás conectado personalmente a Jesús? Porque si no estás conectado personalmente a Jesús, tarde o temprano dejarás de estar conectado a la iglesia. Y tarde o temprano serás alguien que impida que la iglesia crezca. Porque lo que hace que el milagro sea posible es tu conexión personal con Él. Porque la misión es mundial, pero la presencia es personal. Segunda pregunta, querido hermano, ¿estás contribuyendo a la armonía o al ruido? ¿Qué produces? ¿Qué produce tu presencia? Sabéis que la Biblia habla de olor agradable, ¿sabéis? Como un incienso que asciende al cielo. Y es que hay personas que son agrias. Y hay personas que son turbias. Y hay personas que son tóxicas. Y no estoy hablando de fuera de la iglesia. Así que te pregunto, ¿qué produces tú? ¿Ruido o armonía? ¿Es agradable estar contigo? ¿O solamente es agradable estar contigo si estamos de acuerdo contigo? Si te damos la razón. Si te aplaudimos todo lo que haces. ¿Qué produces? ¿Ruido o armonía? Y la tercera pregunta es, ¿estás participando activamente de una misión que va mucho más allá de nuestras 4 paredes? ¿Eres consciente de que la misión sigue hoy estando activa? ¿Que todavía hay uno más, por lo menos, que salvar y que depende de ti? Qué bonito, ¿no? Tu vecino, tu esposo, tu hijo, tu hija. Uno más. Uno más. Queridos hermanos, que cuando el mundo mira a la iglesia, por lo menos aquí en Alcalá, no escuche ruido. Escuche música.
la música del Evangelio eterno, la melodía de una familia unida, la sinfonía de Cristo dirigiendo a su pueblo. Amén. Y que cuando el director levante la batuta final, nos encuentre tocando juntos. Que Dios os bendiga, familia. Hoy decíais a nuestro matrimonio hermoso que se nos va para Ecuador. ¿Hemos dicho Ecuador? ¿Sí? Se van el viernes, Nancy, esa parejita, a Ecuador. Vuelven después de unos años en España. Y decíamos, estemos donde estemos y vayamos donde vayamos. Ay, que la gente que esté alrededor vuestro en el avión diga, madre mía, esta gente ha estado con Jesús. Que suene la armonía del Evangelio. Que Dios os bendiga. Y aquí me están señalando, qué lindo eres. Me están señalando que diga a nuestros queridos amigos de YouTube que por favor, de alguna forma, para interactuar, para poder tener una forma de contactar con vosotros, de reconocer vuestra presencia entre nosotros digital, que podáis dejar escrita ahí en el YouTube donde estáis mirando, que podéis dejar escrita una oración, una petición o un motivo de gratitud. Así que os queremos agradecer a los que os habéis conectado. No veis a las caras de los que estamos aquí, somos unos cuantos. Os saludamos, os deseamos lo mejor y a los que estáis aquí presentes a seguir sonando para Jesús. Una melodía preciosa de armonía, de perdón, de paciencia, de cariño mutuo, para que cuando Cristo venga y levante la batuta, Alcalá esté lista para tocar. Amén. Muy bien, y con esta meditación en nuestras mentes y corazones nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto, cuando estemos dando inicio a un nuevo culto de adoración. Siga con nosotros y conéctese con el culto en vivo, en directo desde nuestro templo y aproveche esta doble porción de alimento espiritual que cada semana compartimos con ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.